Y adelante, Lick. Sí, bueno, chicos, buenas tardes. Continuando con el tema de la clase pasada y de lo que han podido ver en plataforma, pues ya estamos viendo la estructura de una demanda. Ya vimos y redactamos cada una de las bases que tiene que llevar una demanda, cómo vamos a redactar nuestra demanda y cómo es que vamos a enfocar una demanda en materia civil. Ahora vamos a ver lo que es la estructura formal de la misma. Dentro de la demanda tenemos que tener un proemio, que es donde se contienen los datos de identificación del juicio. Tiene que tener el tribunal ante el que se promueve, el nombre del actor y la causa que va a señalar. También el domicilio para oír y recibir notificaciones, el nombre del demandado y la vía procesal en la que vamos a promover, así como el objeto que se reclame con sus accesorios y el valor de lo demandado. Aquí en el proemio vamos a encontrar lo que es el nombre del actor versus el nombre del demandado y el juicio que vamos a llevar. Así como en nuestro caso que estamos hablando de una demanda inicial, tiene que llevar la parte, esa palabra, ¿no? Escrito inicial de demanda. También dentro del proemio vamos a redactar el nombre del actor, en este caso, sus generales y su domicilio para recibir notificaciones, los abogados a los que va a autorizar, que ya también lo retomamos más a fondo en la clase pasada, el nombre de las personas a las que va a autorizar para ir y recibir notificaciones, y posterior a ello vendría la parte de el derecho, de los hechos, perdón. Si nos vamos en la estructura de demanda serían los hechos, que es la parte donde vamos a enumerar y a narrar sucintamente la estructura de los hechos, como fueron ocurriendo las partes, así como tener claridad y precisión en los hechos. Y el derecho, que es donde vamos a fundamentar los preceptos legales o principios jurídicos que vamos a decirle al juez que son aplicables a nuestro caso en concreto. Así como lo veíamos en clases pasadas, también vamos a poner aquí la parte de la jurisprudencia si es que contásemos con ella, ¿verdad? Vamos a darle al juez las herramientas para llevar a cabo ese escrito de demanda. Los puntos petitorios, que son la parte donde sintetizamos lo que vamos a pedir de manera concreta para que nuestro juzgador o nuestro juez pueda admitir la demanda y pueda dar una resolución a nuestro juicio. Obviamente, pues que queremos que sea a nuestro favor, ¿verdad? Aquí es importante señalar, hoy justamente tuve un cliente, me solicita un juicio civil, que es una demanda de alimentos, pero estos alimentos los están demandando dos mayores de edad. Son dos hijos mayores de edad que estudian y que por ende tienen derecho a solicitar alimentos. Yo le comentaba al chico precisamente esta parte, que él mismo en una hoja me narrara los hechos. Al momento en que yo voy a realizar la demanda, yo necesito, o como clientes pueden hacerte una situación grande de los hechos que pueden narrar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a sintetizar y vamos a estructurar esos hechos, los hechos que son relevantes para el juez, los que nos van a ayudar a llevar esa demanda donde queremos que venga la sentencia a nuestro favor. Estas cuatro partes integran la estructura formal de la demanda. También tienen una doble relación lógica con las etapas procesales y en su momento con la sentencia.
En lo que se refiere a las etapas procesales, podemos afirmar que la segunda etapa, es decir, la probatoria, se va a referir fundamentalmente a los hechos, que son estos hechos que le pedí al chico que me narrara de manera general y en su momento yo estructurarlos para que nos lleven a, en esos hechos, interponer pruebas que van validando lo que yo estoy diciendo. Y en la tercera etapa, que son los alegatos, vamos a fundamentarnos en este cuarto punto, que es el derecho, así como, si fuera el caso, la jurisprudencia que podemos utilizar. Y en la etapa resolutiva se decidirá sobre las peticiones de fondo. Esto es si se condena o no al demandado a lo que le estemos solicitando. Un ejemplo de pensión alimenticia, a otorgarla, sí, pero ¿cuánto, qué cantidad y de qué manera? O si fuera el caso, a desocupar un bien o a pagar una cantidad de dinero de una declaración de nulidad de contrato o una disolución de un vínculo matrimonial o una herencia. Esto se va a relacionar directamente con los puntos petitorios. La relación de la estructura formal de la demanda con la sentencia se explica fácilmente si podemos recordar que la demanda es una petición de sentencia, es nuestro objetivo final, y por ende esta es la resolución definitiva a la que el juez decide si la pretensión expresada o no para él y para los hechos que pudimos presentar le resulta fundada o infundada. Aquí nos puedes ver un cuadro, es la correspondencia entre las partes de la demanda y de la sentencia. Recordamos las cuatro partes anteriores, tenemos en la demanda un proemio, hechos, derecho y petitorios. En la demanda, en la sentencia tenemos un preámbulo, que es una pequeña narración de quiénes son las partes, unos resultandos, que es, eso es lo que me dijeron las partes, esto es lo que el juez determina, considerandos, que es ahí donde vamos a ver a lo que ya me dijiste, qué derecho le aplica, a quién le asiste el derecho. Y unos resolutivos que será donde podamos ver si nos favorece o no la sentencia. Por eso tienen una correspondencia, una relación directa. Después tenemos un tema que es el juez frente a la demanda. Nosotros vamos a presentar ya nuestra demanda. Ok, ¿qué va a pasar una vez que presentemos esa demanda? Una vez que hayamos presentado la demanda ante el juzgado, con los documentos a que hemos hecho referencia nosotros ya en la clase pasada, que son los fundamentos de nuestra demanda, el juez debe dictar un auto en el que determine si admite la demanda, si la previene, en este caso al actor, para que corrija o aclare, o si la desecha. Y aquí vamos a ver los puntos. Lo primero, lo que quisiéramos todos al presentar una demanda, pues es que sea admitida de plano. Una vez que ha sido presentada la demanda en el juzgado, el juez puede, en primer término, admitir esa demanda en virtud de que considere que se reúnen los requisitos señalados anteriormente, los que pudimos ver, y se han hecho acompañar de los documentos y copias necesarias. Recordemos aquí que pudimos checar que las copias son las copias de traslado necesarias para notificar a nuestra contraria, para que de esa manera se pueda ordenar el emplazamiento del demandado. En este caso de la admisión de demanda, el juicio sigue su curso normal, la demanda es admitida por ser, digamos de alguna manera, por ser eficaz. Esto no significa, claro está, que el juez haya aceptado como legítimas nuestras pretensiones de fondo, pero sí su admisibilidad y su fundamentación. Normalmente, vuelvo a repetir, todos quisiéramos tener una admisión de demanda sin que nos prevengan, y mucho menos que la desechen, obviamente.
Por su parte, la prevención, el juez también puede prevenir al demandante, bueno, o al actor, cuando la demanda sea oscura o irregular o de esa manera lo considere, solicitándole que se le aclare, se le corrija o se complemente la demanda dentro de un plazo de 5 días y vuelve el juez a revisar y a analizar esa demanda, revisa las aclaraciones o las correcciones y ya el juez determinará si regresamos al principio, que es la admisión de la demanda, o la desecha. Y por último, el desechamiento, bueno, el juez de entrada desecha la demanda porque considera que no reúne los requisitos legales y que los defectos no son subsanables. Por ejemplo, que un juzgado sea incompetente o que se entable en una vía procesal que no es la adecuada a nuestro caso en concreto, o bien que ya revisó la demanda, no estaba tan mal, la previno y la desecha. Por lo tanto, nosotros presentamos una demanda, y tenemos que analizar que la demanda cumpla con todos los requisitos, que tenga el juzgado correcto, las copias de traslado correctas, que esté fundada y motivada de manera correcta, anexar todos los documentos que se anexan de manera inicial en la demanda. El juez va a decir, acepto la demanda y corran traslado, si fuera la admisión de la demanda, y corran traslado a la contraria, para que en un término de tantos días pueda dar contestación a la misma. Si nos previene, puede ser que diga, ¿sabes qué? No estás siendo claro con esto, te doy un término de tantos días para que corrijas esa parte que no me está quedando clara a mí como juez, y por lo tanto te doy la oportunidad de que la corrijas. Nosotros desahogamos la prevención y vuelve a analizarla. Si una vez analizada el juez puede percatarse que subsanamos esa parte, entonces admite la demanda y vendría otra vez el auto de admisión y nos diría lo mismo, corras de traslado a la contraria para que en tantos días responda a lo que a su derecho competa. Por otra parte, si de entrada el juez ve que es una demanda mal fundada o que no es por la vía o que no es ante el juzgado o que simplemente es oscura, pues va a desechar la demanda. No va a haber cómo decirle al actor, oye, corrígelo, porque no va a haber forma. Él la va a notar completamente irregular. Efectos de la presentación de una demanda. ¿Qué va a pasar cuando nosotros presentamos una demanda o cuál es el objeto de presentar una demanda? Uno de los efectos, pues, es interrumpir la prescripción. Por ejemplo, en un asunto de un pagaré, cuando nosotros demandamos ya en la vía ordinaria civil, ¿por qué? Porque el pagaré ya venció como un ejecutivo mercantil, no lo vamos a demandar en la vía ordinaria civil, pero nosotros sabemos que puede llegar el momento en el que ese documento deje de tener validez. Cuando yo presento la demanda, se corta la prescripción, se interrumpe. Es decir, el documento sigue teniendo ese valor o esa temporalidad para ser demandado. Ahora, no basta con presentar la demanda, obviamente. Tiene que surtir sus efectos. Necesitamos seguir con ese procedimiento a modo de darle vida a ese juicio. Pero esto pues nos ayuda, ¿por qué? Porque si nosotros vemos un documento, si nosotros vemos un usucapión, si nosotros vemos ese tipo de juicios en los que hay una prescripción,
Cuando yo presento por ejemplo, un usucapio. Un usucapio estamos hablando que es tener un bien inmueble de buena fe. Por ende, de buena fe o de mala fe en cierto tiempo significa que nadie ha reclamado ese inmueble. Si yo presento mi demanda y lo reclamo, pues ya no fue de buena fe. Ya se interrumpió ese tiempo que a lo mejor otra persona iba a demandar en ese usucapio. Esos son los efectos de presentar una demanda. Otro de los efectos es el principio de instancia. En este caso, con la presentación de la demanda, se inicia la primera instancia. Ya se recuerdan que también pudimos ver lo que era la primera instancia y la segunda instancia. Y aquí vamos a emplear esta palabra con el significado del conocimiento dentro del proceso ante la autoridad competente o ante el juez competente. Y otro efecto de presentar la demanda es determinar el valor de las prestaciones exigidas. Esto es cuando no puede referirse a otro tiempo y también pudimos observarlo cuando hablamos de la cuantía. Emplazar plazo para la realización final. Citar, en cambio, es señalar un término, es decir, un punto fijo de tiempo para la iniciación de un acto procesal. Sin embargo, la palabra emplazamiento se reserva generalmente para el acto procesal ejecutado por el notificador o actuario, en virtud del cual el juzgador hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda en su contra y el auto que la admitió, y le concede un plazo para que él conteste. Aquí, obviamente, en el emplazamiento, ¿qué va a pasar? Pues nosotros le llevamos al notificador o llevamos al actuario al domicilio que establecimos para la notificación de esa demanda. Después que, pues, de que nos hayan admitido la demanda, y con ese auto que va a decir, hágase del conocimiento de la contraria, pues vamos al juzgado, vamos por el actuario, obviamente solicitando una fecha de notificación, y nos constituimos en el domicilio del demandado, para que de esta forma podamos emplazarlo. Y esta notificación o este emplazamiento consta de dos elementos, que es una notificación por medio de la cual se hace saber al demandado que se ha presentado una demanda en su contra y que esta ha sido admitida por el juez. Y si la hubieran prevenido y desahogamos la prevención, también tiene que venir dentro de las copias que se le van a entregar. Y un emplazamiento en sentido estricto, el cual otorga al demandado un plazo para que conteste la demanda. Es decir, le vamos a dar el derecho que le compete. Él vio una de las formalidades esenciales del procedimiento, y este alude al artículo 14 constitucional, el cual recordemos que establece la garantía de audiencia. Porque si no emplazamos de manera correcta, entonces nos vamos a un juicio de amparo y tumbamos inclusive todo un procedimiento por un mal emplazamiento. El derecho constitucional a la defensa en juicio tiene como una manifestación fundamental el derecho del conocimiento adecuado del proceso. Esto a través de un sistema eficaz de notificaciones. Sí es muy importante nosotros realizar una notificación de manera adecuada, donde se cerciore el notificador, que es la persona por notificar, o en su caso, si no fuera la persona, que esta a su vez se le va a hacer del conocimiento de la demanda.
Por esta razón se ha revestido al emplazamiento con una serie de formalidades. Se ignore su domicilio, que ya también vimos que procede entonces en ese caso una notificación por el juez que manda a practicar dicha diligencia y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, a los parientes, empleados domésticos del demandado o a cualquier otra persona que viva en su domicilio o que haya atendido al notificador. Después, el notificador ha de cerciorarse que de ahí es ese domicilio, el domicilio que se estableció en el escrito inicial de demanda, así como la persona que ha sido notificada. También aquí se exige que en ese caso de que no haya sido la persona expresa, el notificador exponga los medios por los cuales se haya cerciorado de que es el domicilio del demandado, junto con la cédula, y se debe entregar una copia simple, en este caso a la demandada o a la persona que se está emplazando, debidamente cotejada y sellada, más su juego de copias y los documentos que el actor haya acompañado a la demanda, que es el otro de los requisitos que vimos de nuestra demanda. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha señalado que la finalidad del emplazamiento consiste en que la parte demandada tenga conocimiento real y efectivo de la demanda que se realiza en su contra, para que éste pueda ejercer sus derechos de defensa. Por esa razón ha exigido por regla que el emplazamiento se lleve a cabo en el domicilio cierto o un domicilio real del demandado y no en un domicilio convencional, que el notificador debe de cerciorarse de que el demandado vive en esa casa donde se practica dicho emplazamiento, haciendo constar esta razón en el acta de diligencia y que dicha razón contenga las circunstancias o motivo que lo llevaron al convencimiento de que la persona por notificar vivía en ese domicilio. Si la persona que acepta la notificación no se quisiera identificar con un documento oficial como un INE, como una licencia o como un pasaporte, el notificador tendrá que hacer una razón de la semblanza de la persona. Es decir, me atendió una persona alta o bajita o blanca o de tez morena o de cabello lacio o de cabello quebrado, a modo de cerciorarse de quién lo atendió y qué características tenía. Nuestro Código Civil y todos los códigos civiles de los diferentes estados prevén que si después de que el notificador se hubiera cerciorado de que la persona por emplazar vive en la casa, pero la persona con quien se entiende la diligencia se niega a recibir la notificación, el notificador podrá practicarla en el lugar que habitualmente trabaje la persona, en este caso la que vamos a notificar. Esto sin que el juez dicte una determinación especial para ello, siempre que de alguna manera cuadre en esta hipótesis. Una, que el expediente de juicio exista datos del domicilio en el lugar donde trabaja habitualmente, o que tales datos sean proporcionados por la parte actora al notificador y este los haga constar en el expediente. En estos supuestos, el notificador debe cumplir con lo conducente, con lo que disponen los artículos del código que vayamos a invocar para dicho emplazamiento. Aquí les puedo poner un ejemplo. Yo demandé el año pasado, más bien, a mi cliente lo demandaron por alimentos. Establecieron en la demanda inicial el domicilio de su casa, pero pues mi cliente trabaja, por lo tanto, él nunca estaba ahí para atender la diligencia y establecieron el domicilio de su trabajo y lo notificaron directamente en su trabajo.
¿Por qué? Porque justificaron que habían a lo mejor acudido a la casa y no salía nadie que pudiera recibir esa demanda. A mi cliente le notifican en su trabajo y tienen el mismo valor, el mismo tiempo para que pudiésemos en su momento contestar la demanda. Aquí también es importante hacer una buena notificación. En otro procedimiento que pude llevar a cabo, pudimos tomar un juicio por una mala notificación. La notificación estaba bien, aparentemente notificaron bien a la contraparte y demás, pero al notificador se le olvidó firmar el documento de emplazamiento. ¿Qué haces cuando vas a revisar el expediente? Bueno, pues en ese momento se le pidió al actuario que le pusiera diurex a la parte de la hoja para que obviamente no pudiera firmarla con posterioridad y de esa manera presentar un amparo por haber sido, de no haber conocido del juicio en tiempo y forma. Es decir, por no haber sido oído y vencido en juicio en términos del 14 constitucional. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de emplazar a su demandado, sí hay que cerciorarse de que se cumpla con los que establece nuestra legislación civil. Sí, perdón, se escucha un ruido, muchos ruidos en su micrófono, como si estuviera pegando con algo o estuviera ahí con otra situación, se escucha mucho ruido. A ver, me voy a acercar más a mi computadora a ver si es mejor. Sí. Uno de los efectos del emplazamiento, tenemos 5 puntos y vamos a verlos. El primero es prevenir el juicio en favor del juez que lo hace. Este efecto se conecta con la determinación de la competencia, cuando haya varios jueces que tengan competencia en relación de un mismo asunto. Entonces es competente el de primero, el que primero haya realizado el emplazamiento. Este efecto también se relaciona con la acumulación de expedientes por conexidad, ya que en este caso el expediente al cual se acumula el otro es el que corresponde al juzgado que primero previno. Nosotros podemos observarlo que en un juzgado hay varios jueces del mismo, de la misma materia y del mismo grado y de la misma competencia, pero es en favor del juez en el que cayó nuestra demanda y del que primero tuvo conocimiento. Inclusive en un juzgado hay hasta 2 jueces, o si nos vamos a la Ciudad de México, hay muchos más. Otro de los efectos es sujetar al demandado a seguir el juicio. Esto ante el juez que lo emplazó, siendo competente al tiempo de llevarlo a cabo. Esto mediante la notificación, aunque después deje de serlo en relación con el demandado porque cambie su domicilio. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos o cuando llegaron a ver contratos que establecemos precisamente una cláusula que se refiere a eso. Vamos a hacer una demanda independientemente de los domicilios presentes o futuros que pudiéramos tener. Otro de los efectos es imponer la carga de contestar la demanda al demandado ante ese juez que lo emplazó, dejando a salvo el derecho de promover la incompetencia. Uno más es producir todas las consecuencias de la interpelación judicial si por otros medios no hubiera constituido ya en mora el obligado. Y por último, originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos. De este modo, en las obligaciones, como en el ejemplo que les puse del contrato de pagar dinero, en las que no se hubiera estipulado réditos, el interés legal moratorio se puede empezar a contar a partir del vencimiento de dicho plazo. Estos son los efectos de nuestra
de nuestro emplazamiento. Ahora vamos a ver lo que es la nulidad, que aquí también vamos a tumbar un procedimiento. De acuerdo a nuestro Código Civil, las comunicaciones procesales realizadas en forma distinta a la prevista por nuestros ordenamientos originales serán nulas, es decir, como si no se hubieran llevado a cabo. Sin embargo, si a la persona a quien iba destinada la comunicación procesal irregularmente realizada comparece al juicio y se muestra enterada de la resolución objeto de la comunicación procesal, ésta surtirá sus efectos y se validará. La nulidad es la reclamación del emplazamiento por defectos de forma que debe transmitirse en un incidente de previo y especial pronunciamiento, es decir, un incidente cuya tramitación impide la continuación del procedimiento, el cual no podrá reanudarse sino hasta que el propio juez resuelva sobre la nulidad reclamada. Detiene, por lo tanto, el procedimiento hasta en tanto no se resuelva este expedientillo. Esta reclamación de la nulidad se puede formular en el escrito de contestación de demanda, si en este caso sí el demandado va a comparecer al juicio, o en un escrito que deberá ser presentado ante el juez que ha pronunciado la sentencia definitiva, en el caso de que el demandado no hubiera contestado la demanda. Nosotros vamos a, si tenemos una nulidad, la nulidad se acabaría cuando el emplazamiento es nulo porque se llegó con defectos procesales. Sin embargo, yo sí contestó la demanda. Entonces estoy subsanando lo que podríamos nosotros solicitar como una nulidad. ¿Por qué? Porque me estoy dando por escuchado dentro del procedimiento. Sin embargo, o en otra vertiente, si en el juicio en el cual el emplazado irregularmente no comparece, entonces el juez, a pesar de ese defecto, emite la sentencia. La parte afectada podrá todavía reclamar la nulidad del emplazamiento irregular y de los actos procesales subsecuentes, es decir, tumbar todo el procedimiento desde el emplazamiento. Por lo tanto, el desahogo de pruebas, el desahogo de alegatos y todo eso pues lo vamos a nulificar. Se anula y el proceso empezaría desde un principio y por lo tanto también la sentencia definitiva, porque ya no tendría ese valor. Podemos hacerlo a través del medio de impugnación, el de apelación y el que les comentaba que es el del juicio de amparo. Y aquí pueden ver un cuadro donde estamos observando la demanda, las bases que ya establecimos que tiene que tener, que es el proemio. Dentro del proemio vamos a encontrar el tribunal ante el que se promueve, el nombre del actor y el lugar donde han de realizarse las notificaciones, el nombre del demandado y también su domicilio donde vamos a notificarlo, esta notificación que es sumamente importante, el valor de lo demandado y la vía procesal. Un juicio ordinario, un juicio ejecutivo, un juicio especial de procedimientos, el procedimiento que vayamos a llevar. Nuestros hechos, nuestro fundamento de derecho y lo que estamos pidiendo. Es muy importante aquí que a un juez civil le diga que estamos pidiendo. Solamente va a resolver, y lo hemos multicitado, solamente va a resolver de lo que nosotros estemos solicitando.
Ahora, actitudes que puede asumir el demandado. Esto es, ya presentamos nosotros nuestra demanda. Bueno, para empezar ya conocimos al cliente, ya nos presentó el cliente el problema que lo aqueja, la litis por la que quiere llegar, su pretensión. ¿Qué pretende obtener ese cliente al venirte a ver a ti como abogado? ¿Qué es lo que quiere que le resuelva? Una vez que ya analizamos todo eso, ya vimos la vía, ya vimos que sí se puede o que no se puede lo que nos está pidiendo, que está fundado o no conforme a derecho, realizamos la demanda con los requisitos que pudimos ver anteriormente y presentamos la demanda de manera correcta o de manera que nos previnieron y deshogamos la prevención, o nos las desecharon y volvimos a presentarla esta vez bien hecha, como sea que haya sido. Llegamos al emplazamiento, fuimos por el notificador, nos constituimos en el domicilio del demandado y entonces notificamos al demandado de esa demanda que interpusimos en su contra. Ahora, ¿qué va a hacer el demandado? Siempre, como abogados, nosotros tenemos que pensar en él qué derechos tiene y el qué va a hacer. ¿Cómo va a actuar él? Yo le decía ya a las personas que se acercaron para esta asesoría, especialmente hoy que tenemos clase, recuerdo este asunto de hoy. Vamos a pensar cómo va a pensar nuestra contraria. ¿Qué elementos tiene nuestra contraria para ganarnos el procedimiento? Entonces, aquí vamos a ver algunas de las actitudes que puede tener el demandado. Las diversas actitudes que el demandado puede asumir frente a la demanda una vez que se le ha concedido la oportunidad procesal de defenderse son muy variadas, pero pueden agruparse genéricamente en dos. Y ahorita vamos a ver más. En contestar o no contestar la demanda. En virtud de que el emplazamiento al demandado se le concede un plazo fijo para contestar la demanda, este plazo es de 9 días en un juicio ordinario. Aclaro, uno de los efectos del emplazamiento es imponer al demandado la carga de contestar la demanda. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el demandado cuando se entera de que tiene un procedimiento en su contra? Pues es contestar la demanda. Le habla a un abogado y va a dar contestación. Dentro de la contestación, estaría ejerciendo el demandado su derecho procesal de defenderse si contesta la demanda, pudiendo asumir una gran cantidad de actitudes diferentes. Y estas son. Al contestar la demanda, el demandado puede, 1, aceptar las pretensiones del actor y lo estaríamos llamando allanamiento. Es decir, lo vamos a ver más adelante, ahorita lo voy a decir muy general, se allana a la demanda. Después tenemos el reconocer que los hechos afirmados por el actor en la demanda son ciertos. Aquí, si son personales, pues sería una confesión. 3, admitir la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados como fundamento de la demanda, llamado reconocimiento. 4, pedir que el proceso se haga del conocimiento de la demanda de alguna otra persona para que también se le dé la oportunidad de defender el derecho controvertido y para que, en todo caso, la sentencia que llegue a dictarse en tal proceso también se le pueda aplicar a esa persona. Es decir, ahí está ya yéndose a una denuncia. 5, negar que los hechos afirmados por el actor en su demanda sean ciertos o decir que los ignora por no ser propios.
Aquí estaría negando los hechos y es la más común. Sexta, negar que el demandante tenga derecho a las pretensiones que reclama en su demanda. Y aquí estamos negando lo que es el fundamento de derecho. Séptima, oponerse al proceso mismo, aduciendo la ausencia o el incumplimiento de presupuestos procesales. Esto sería una excepción procesal. Octavo, oponerse al proceso mismo, aduciendo la ausencia o el incumplimiento de presupuestos procesales. Esta es una excepción sustancial. Arriba fue procesal, estamos hablando aquí de las sustanciales. Y por último, formular nuevas pretensiones en contra de la parte actora, en este caso, y que va a ser aquí aprovechando la relación procesal que ya se ha establecido. Aquí yo les comentaba, es lo que conocemos como una contrademanda, y de manera jurídica la palabra correcta es una reconvención. Todas estas 8 actitudes que vimos implican de alguna forma la contestación de la demanda, salvo el caso del allanamiento, en el cual no hay ninguna resistencia por parte del demandado. De ahí en fuera, tales actitudes han sido enunciadas en orden de la menor a la mayor resistencia posible del demandado frente a la demanda. Es decir, negar si yo no quiero, no me pertenece, no lo voy a hacer, porque mi derecho prevalece sobre el derecho de mi contraria. Aquí debemos tomar en cuenta que las actitudes que señalamos en los puntos 4, si nos regresamos, del 4 que es la denuncia, la negación de los hechos, la negación del derecho, las excepciones procesales, las excepciones sustanciales y la reconvención, no son enteramente excluyentes entre sí y que en buena medida pueden concurrir 2 o más de ellas en una sola contestación de la demanda. Es decir, podemos tener varias en una misma demanda. Y las actitudes enunciadas en el punto 1, que es la aceptación de las pretensiones. La 3, que es admitir la aplicabilidad. Y las 5 pueden ser totales o parciales. Acá podemos aceptar unas cosas, reconocer algunos hechos, pero podemos negar otros hechos. Es decir, varias de estas mismas actitudes pueden estar dentro de una misma contestación de demanda. También cabe mencionar que una actitud de no contestar la demanda o de no participar dentro del proceso implica también una inactividad procesal. Y aquí la llamaríamos rebeldía. Bueno, que un procedimiento se vaya en rebeldía para nosotros sería excelente si somos la parte actora. Si somos la parte demandada, pues no, porque estaríamos ahí. Y ahorita lo vamos a checar. Uno de nuestros autores es curioso en hacer esta mención de la rebeldía. Una vez que hayamos llegado a este punto, y si ahora nos vamos de la parte demandada, como defensa de la parte demandada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la contestación de la demanda. Y este escrito de contestación de demanda tiene que expresar lo siguiente. El tribunal ante el que se conteste la demanda. También ahí me ha pasado que resulta que metemos una contestación de demanda donde no era, nos equivocamos del juzgado, o le ponemos un juzgado que no era y entonces pues estamos yéndonos y luego dejamos ir el tiempo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos detalles, porque este tribunal al que vamos a contestar la demanda debe ser aquel que haya admitido la demanda original y que haya ordenado el emplazamiento del demandado
con independencia de que este último pueda cuestionar la competencia del tribunal o no, esto a través de la declaratoria o la inhibitoria. Nosotros cuando presentamos una demanda dijimos que lo presentábamos ante oficialía de partes, no sabemos qué juzgado nos va a corresponder, pero una vez que sepamos qué juzgado nos corresponde, todos nuestros escritos tienen que ir dirigidos ante ese juzgado y en este caso el demandado también, porque a él ya le llegó un oficio por parte de un auto de admisión por parte de ese juzgado. Por lo tanto, ya sabe qué juzgado le corresponde y ante ese juzgado tiene que hacer la contestación de la demanda. Otro de los requisitos de nuestra contestación de demanda es el nombre y apellidos del demandado. El domicilio que se va a establecer para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para oír y recibir esas notificaciones, y ya también anexamos la palabra documentos, valores, interponer escritos, no perder no que se nos vaya un término procesal y demás. Aquí también como la parte actora, pues el demandado tiene que autorizar a su abogado y a sus personas que van a estar trabajando dentro de su proceso. Y el demandado debe referirse a cada uno de los hechos aducidos por el actor en su demanda. Esto va a ser o confesándolos, negándolos, o bien comentando dentro de la demanda, estableciendo que los ignora por no ser propios. Solo podemos confesar o negar hechos propios, solamente aquellos hechos en los que hayamos de manera directa intervenido como parte. Cuando se trate de hechos que no sean propios del demandado, deberá aclarar simplemente que los ignora o los desconoce por no haber sido propios, no haberlos llevado él. Si notamos silencio evasivas del demandado, esto va a hacer que se tengan por confesos en forma ficta los hechos sobre los cuales se suscita la controversia. Por eso, cada hecho se debe de ir contestando uno por uno, lo acepto, lo afirmo, lo niego o lo desconozco por no ser un hecho propio. La confesión ficta no opera cuando se trata de conflictos que afecten las relaciones familiares o el estado civil de las personas, así como en los casos del emplazamiento que se haya hecho por medio de edictos, que sería la única excepción. No debemos de dejar que se nos vaya ningún hecho de ser contestado en una demanda, ya cuando estamos en la etapa de la contestación, porque nos podrían aplicar la afirmativa ficta. Yo les voy a poner un ejemplo. Estoy narrando los hechos y dentro de los hechos estoy diciendo que voy a demandar un divorcio. Hecho número 1. Contrajimos matrimonio en fecha tal, en tal lugar, ante tal juzgado civil, ante tal autoridad civil. ¿Qué voy a contestar en mi demanda al hecho 1? Es cierto. No puedes negarlo porque te casaste, es algo que no hubiera sido la persona que estás demandando. Eso es que vamos a confesarlo. Ese hecho sería confeso. Estamos confesando ese hecho. Un hecho negado. Hecho número 2 de mi demanda que me está haciendo el actor. Hecho número 2. Con fecha tal, nos fuimos a vivir al domicilio ubicado en tal lugar y ahí establecimos nuestro domicilio conyugal. Si no es cierto, ¿qué voy a hacer yo? Lo niego. No fue así. ¿Por qué? Porque nuestro domicilio conyugal lo establecimos en otro municipio, en otra alcaldía, en otro lugar. Por lo tanto, es oscuro el hecho que narra mi contraparte porque no es cierto. Otro ejemplo.
de ese mismo juicio. No, pues que durante nuestro matrimonio, yo compré un auto y ese auto, me lo debe. ¿Qué voy a contestar yo al hecho número 3? Ah, ese hecho lo ignoro por no ser propio. ¿Por qué? Porque yo no compré el auto. El auto está diciendo que lo compró ella o él, nuestra contraparte. En ese caso, pues voy a ignorar ese hecho. Por esto, ese punto es muy importante. Tiene que referirse a cada uno de los hechos aducidos por el actor en la demanda. También ya en el punto cuando llegamos a los alegatos, el demandado puede explayarse en lo que pueda decir de estos mismos hechos. También el actor puede describir nuevos hechos. Y el demandado en este caso deberá precisar los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho nuevo que esté estableciendo, así como si los tiene o no a su disposición. Igualmente debe de proporcionar los nombres y apellidos de los testigos que hayan precisado esos hechos y los efectos de la omisión de indicación de los documentos o de los testigos en el caso de que no los tuviese, que se deben ser señalados en relación con la demanda. Recordemos también un principio que es el dispositivo, donde dice que los hechos controvertidos que serán objeto de prueba solo son hechos que las partes hayan afirmado en los escritos de la demanda o en su caso de contestación de la demanda. También en la reconvención y en la contestación de la reconvención, que son nuestra base fundamental de nuestra litis o de nuestro objeto de proceso. Por eso vamos a poder aportar pruebas sobre dichos hechos. En el hecho número 1 que establecí de ejemplo, que contrajimos matrimonios en tal fecha, la primera prueba pues sería el acta de matrimonio, relacionada ¿qué? Con el primer hecho de mi demanda o de mi contestación de demanda. Al segundo, que nos fuimos a vivir a un domicilio conyugal, pues a lo mejor establecer un comprobante de domicilio. Que adquirí un coche, entonces vamos a poner la factura de ese coche. Y así vamos a ir relacionando todos nuestros hechos, todas nuestras pruebas con nuestros hechos. Cuatro puntos que tiene que tener nuestra contestación de demanda. El demandado debe expresar cada una de las excepciones que tenga, cualquiera que sea su naturaleza, las cuales solo podrán hacerse valer precisamente al contestar la demanda. También, de manera más general, podemos afirmar que el demandado deberá precisar cuáles son las actitudes que asume frente a la demanda, dentro de las primeras 8 que anunciamos anteriormente, de las que fuimos diciendo cada una. Otro de los requisitos, pues obviamente es la firma, que también ya pudimos observar que tanto el demandado como el representante deben establecer su firma y si no pudieran firmar, pues pondrán su huella digital. Y ahora actualmente también recordemos que ya tenemos la firma electrónica. Y el otro punto es que, aunque aquí no lo señala nuestra ley como tal, pero sí es importante o es conveniente que en la contestación a la demanda el demandado exprese sobre los fundamentos de derecho invocados por la parte actora en su demanda y que precise los preceptos legales y si tuviere las jurisprudencias en los que basa su contestación. Aquí también es importante que él establezca sus propios situaciones de derecho. Y por último, asimismo es pertinente que el demandado exprese sus puntos petitorios. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues yo también, además de que ya cumplí con todos los requisitos anteriores, pues como demandado voy a acompañar a la contestación
los documentos en los que funde mis excepciones y los demás documentos que considere probatorios. Los que acrediten la personería jurídica, en este caso mía, si fuera el caso, o de mi cliente, o del juez, o del abogado al que va a autorizar, y así como las copias simples o fotostáticas de la contestación de la demanda y los documentos anexos para cada una de las partes. Recordemos que después de que nosotros contestamos la demanda, se le vuelve a dar vista al actor para que desahogue lo que a su derecho convenga y se le vuelve a otorgar un término para que vuelva a él a dar una contestación. Sí, entonces hasta aquí estaríamos estableciendo lo que es la contestación de la demanda. Y yo creo que ya nos vamos porque son las 7, chicos. ¿Está bien, profe? Jorge. Félix, muchas gracias. ¿Tienes alguna, bueno, hay alguna duda antes de que tengamos que cortar clase? Claro, licenciado. Ay, no escuché, perdón, otra vez. Te escucha muy bajito, Sergio. Le comentaba que todo está bien, todo claro. Sí, ok, muy bien, excelente. Pues ya la próxima clase ya nos empezamos con los otros puntos. Muchas gracias, bonita tarde. Igual, gracias. Ok.